Wellness Life Podcast. Bienestar integral, físico, emocional y nutricional. Aquí te vamos a compartir sugerencias, consejos, testimonios y herramientas prácticas y sencillas para todos. Yo soy Leticia Trejo. Y yo soy Marcela Torres. Y queremos que tu vida sea simple, sana y feliz. La información generada sobre terapias complementarias en este podcast no es una prescripción médica. Si padeces algún malestar, acude a un médico especialista certificado. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues nosotras ya muy emocionadas porque pues ya nos gustó esto del podcast, ¿verdad, Marce? Sí, está increíble. Está padre, la verdad, y es que también el equipo de producción es fantástico, entonces estamos muy contentas, porque además, pues sí le vamos a dar un poquito de más relevancia a este tema del día de hoy. De hecho, lo dividimos en dos, porque es un tema fuerte, largo y muy, muy importante. Entonces, vamos a hablar del control de peso, pero pues obviamente es muy extenso el tema, entonces vamos a empezar hablando del control de peso infantil. Y estos temas hay que reconocerlos, son incómodos, son dolorosos, porque, bueno, yo no soy mamá, pero aquí Marce no me va a dejar mentir que debe ser bastante fuerte y doloroso para un padre ver que su hijo tiene problemas de sobrepeso, que lo están viendo que empieza a ponerse gordito, ¿no? Entonces, sí es muy importante el tema porque genera mucho peso psicológico, emocional, tanto en la familia como en los niños, ¿verdad? Claro. Pero yo sí quería aquí algo que siempre he admirado mucho al doctor Salvador Subirán, aunque ya falleció. Pero yo no sé si ustedes sepan, pero al doctor Salvador Subirán le debemos lo que es hoy la carrera de nutrición. Él en sí no organizó la carrera, ¿verdad? Porque fue 28 años después, o sea, hubo 28 años de trabajo después de que él instituyó el Hospital de Enfermedades de la Nutrición en la Ciudad de México, que después llevaría su nombre. Pero eso, les digo, la fundación de este hospital fue en 1946 y 28 años después se hizo la primera generación en 1972 de la carrera de nutrición. Y a mí se me hace un dato muy importante porque de por sí hay problemas todavía, pero había todavía más problemas antes, ¿no? De alimentación en la población mexicana. Entonces, desgraciadamente, fíjense que lo encontramos en muchas carreras que se quedan atrás los planes de estudio, como rezagados, ¿verdad? Como pues ya tienen el programa establecido, ya tienen todo lo académico y entonces los van dejando rezagados y no se modernizan. Y hay muchos planes de nutrición que ya no aplican en este tiempo, ¿verdad? Pero bueno, yo ni sé de eso, así que dejemos que Marce nos explique. Marce, por favor, explícanos. Gracias, Leti. Pues totalmente de acuerdo contigo, Leti. Les platico, yo tuve el honor de haber estado alrededor de unos 6 años en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Ahorita ya cambió de nombre y uno de los padres de la nutrición también fue el doctor Héctor Burges, que tuve también el honor de que fuera mi director de tesis y mi jefe, con el cual colaboré en el departamento de nutrición en el Instituto de Nutrición. Y también la madre de la nutrición también es la doctora Durán, que aún vive y hace poco fue el evento de los 50 años de la carrera de nutrición de una de las instituciones donde yo estudié, en la Iberoamericana. Y realmente han sido generaciones muy, muy buenas. Los detalles que decías, Leti, estoy de acuerdo, sobre todo en especial, fíjate que más bien yo me refiero en ciertas tablas de referencia. Ajá. Fíjate que pues se hicieron cuando había mayor problemática de desnutrición en México y los estudios, algunos, se hicieron en la zona rural y entonces también, y en otros grupos, y la determinación en ese momento que hicieron en base a eso, hicieron las recomendaciones básicas de nutrimentos de cada uno, por ejemplo, cuánto necesitas de vitamina A, B y así, pues se hicieron hace muchísimo tiempo, cuando también nuestros alimentos, la tierra tenía más nutrimentos, nuestros alimentos estaban más
pues eran más nutritivos. Y definitivamente hoy por hoy, en general en el mundo ha sido cambiante las tablas de referencia. En México, nos seguimos basando, en general nos sirven mucho estas, no estoy diciendo que no, por si alguien nos escucha del instituto, pero sí en algunos puntos específicos creo que hay que ojalá se pueda hacer. Yo esto misma lo platiqué con uno de los doctores Chávez, que son de los autores de estas, tablas, y que, pues, hoy por hoy ya aumentan en ciertos nutrimentos, ¿no? Entonces, sí hay que estar conscientes que nuestros alimentos ya no son tan nutritivos, son deficientes en nutrimentos también porque la misma tierra tampoco ya no es rica en, y también aparte se suma lo que se pone cada vez más de fertilizantes y todo lo que le echan encima, y por eso tanto problema de los alimentos transgénicos, etcétera, etcétera. Más, cada vez más se suman la producción de alimentos industrializados, y todo eso hace que nuestra alimentación, que hoy por hoy está en casa, sea menos nutritiva. Son los niños, pues, ni para dónde hacerse, ¿verdad? Exactamente. Entonces, fíjate que, sabemos que actualmente en México es una súper enorme problemática de salud, la obesidad y sobrepeso en niños y en adultos, Ujú, desgraciadamente. Y en el mundo también, y ha ido aumentando cada vez más esta prevalencia, y podríamos decir que más de un tercio de nuestros niños tienen sobrepeso o ujú, obesidad o más, ¿no? Entonces, pues, sí, a mí sí me preocupa muchisisísimo esto, porque son el futuro estos niños de nuestro México. Y si estos niños, hoy por hoy, y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad, van a desarrollar mucho más enfermedades crónico-degenerativas, con más facilidad, si se juntan muchos factores, no nada más es el sobrepeso, ujú. si se van juntando muchos factores, De como estilo lo de que vida. estilo de vida, y como lo que tú vas a hablar también de Ujú, falta de movimiento y actividad física. Entonces, estos niños van a crecer con más, desgraciadamente, posibilidad de que se desarrollen ciertas enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales ya hay, como la diabetes en México. Entonces, infartos, cáncer, eh, enfermedades metabólicas, que es cuando ya se juntan 2 o 3 juntas y ya es enfermedad metabólica, ¿no? Resistencia a la insulina, mayor grasa visceral, etcétera. Y eso es preocupante porque, pues, nuestros hijos y nietos van a sufrir más en cuanto a esto, y México va a tener mayor problema de esto, sí es grave, y de repente por épocas, o el Día Mundial de la Obesidad o X, pues se dice y se menciona, pero no hay un seguimiento continuo en el apoyo de esto. Y sí, a mí sí me preocupa y me da muchísima ujú, tristeza, ¿no? Porque será más difícil que tengan un peso saludable estos niños con sobrepeso cuando sean adultos. ujú. Conlleva muchísimas cosas para ayudarlos y sacarlos adelante. Entonces, bueno, la clave es la prevención. Por eso lo mencionamos, porque hay muchas cosas que se han dicho, se han intentado, pero, no se da continuidad. Y uno de esos es, eh eh pues, hacer algo sobre tanta mercadotecnia, cada vez más, y siguen los niños expuestos a la mercadotecnia, a la presión de los anuncios, la televisión, en Facebook hay anuncios de alimentos, en todos lados, todos los días los niños, mínimo, yo creo que 5 veces mínimo, están expuestos a imágenes de alimentos procesados y sub ¿cómo le llaman? No sé. Subliminales, Ah, claro, ¿no? sí, no van directo hacia la mente consciente, ¿no? Sino van Exactamente. directo Entonces, dan a unos mensajes bien fuertes que esos mismos anuncios provocan que el niño al ratito vaya y corra ujú, a comprarlo, a buscarlo, a pedirlo, ¿no? ujú, Y no nada más los niños, también los adultos que lo están acompañando y ven el mismo anuncio, van los 2, ¿no? claro. De la mano a comprarlo. Eh, cuando van al súper, pues, lo primero que uno agarra son alimentos procesados, y no los naturales, ¿no? Te vas a las secciones y ahí al último, y si te acordaste, pasas a la sección ya de verduras y frutas, ¿no? Ujú, Entonces, también
todo lo que es, por ejemplo, vamos a platicar sobre las calorías estándar en general que un niño consume. Depende de la edad y de la actividad física que hace, pero un promedio sería 2,000, 2,500, 2,700. Pero desgraciadamente, por lo menos 15 o 20% de esas calorías son ingeridas de azúcar, más el porcentaje de carbohidratos. Y pues eso hace, obviamente, una problemática de salud para los niños, calorías vacías que se les llaman, ¿no? Y hay también una falta o limitación de mayor educación en las escuelas. Alguna vez yo he ido 4 veces en toda mi vida a dar una clase, pero a los niños se les tiene que dar más educación de nutrición, a los maestros también, a los padres de familia. Por eso existen este tipo de podcast, porque nos interesa que cada vez más los mismos papás, maestros, tíos, abuelos, que cuidan a los niños, ¿no? El típico, yo voy con mi abuelito porque él sí me consiente. ¿Con qué? Pues escoge lo Con que quieras dulces. y le compran lo que quieran, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de todo mundo y que haya mayor disponibilidad de la información, ¿no? Porque si no, el niño se mete a Google y pues va a encontrar también anuncios y propagandas y mala información en lugar de que nosotros se lo proveamos. Entonces, pueden poner a sus hijos a escuchar también estos podcasts. Y también la poca conciencia que hay, ¿no? De todos los días preocuparnos por eso. Y, por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho es los anuncios de que dicen ahora el big size o el tamaño más grande o el ¿cuál quieres? ¿El chico grande o el más O el grande? extra Y el grande. extra grande, todo se va a extra grande, la hamburguesa la más grandota o los refills de la malteada o del refresco. Todo eso provoca esa Adicción. adicción y búsqueda de mayor cantidad de comida, ¿no? Y, por ejemplo, se ha visto que un refresco consumido al día aumenta constantemente, aumenta casi, no por una vez en una semana, sino si todos los días mínimo toman un refresco, aumenta casi un 60% el riesgo de ese niño de que tenga estas enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo de los 25 años en adelante. Entonces, imagínense, ¿cuántos niños no toman hasta 2 litros? Claro que el refresco aumentó mucho porque en las zonas rurales no existía la disponibilidad de agua potable y la única forma que se hidrataran eran también los refrescos, y por eso somos los consumidores número 1 en el mundo de refrescos, Sí, ¿no? fíjate que a mí hay algo que me sorprendió muchísimo y hasta tomé una foto cuando fui a Italia. Estábamos en un restaurante y yo pedí, se me hizo curioso que había Fanta, ¿no? Y dije, mira, y pedí una Fanta y era de un color completamente distinto a la que nos venden aquí. La de aquí es de un naranja que hasta te queda la lengua pintada de color naranja. Y el rojo. Y rojo. Y allá era pues básicamente nada más como para darle un poquito de color, muy suavecito el color naranja. Y ahí es donde yo entendí, pues, ¿cuándo empieza este problema que nos vas a platicar ahorita, no? ¿Cuándo empieza este problema de voracidad en los alimentos, de adicción? Porque la verdad, lo que tienen los niños y los grandes que yo veo que no pueden parar es la adicción a la sensación del azúcar o la sal. Y además el daño que se genera a los riñones que nadie lo ve. Todos los colorantes, todos, absolutamente todos, hasta los que dicen que es chocolate, todo lo que ustedes lean en la etiqueta que dice con sabor a chocolate es que no es chocolate, es un tono azul algo, azul número 30 o no sé, el naranja, el amarillo 15, el rojo 18, son químicos que dañan a los riñones. Entonces, a mí me sorprendió una vez una señora que su nietita no tenía, creo que ni 2 años, y ya tenía infecciones en las vías urinarias. Y yo le pregunté, ¿le dan dulcecitos de esos que están pintados de color naranja? Y me dijo, sí, es que diario se come su paletita. Eso es lo que le estaba afectando sus riñoncitos a la bebé. Pero tú cuéntanos, Marce, ¿cuándo empieza este problema? Increíble, Leti, pero empieza desde que está la mujer embarazada. O sea, ¿por qué? Porque ahí se desarrolla la microbiota del bebé, ¿no? Okey. Y luego nace, y si ojalá se siga fomentando la lactancia, mínimo 6 meses de una buena lactancia, buena digo que no se No esté intercale contaminada, o que con no esté contaminada, ¿no? no, sobre Claro. todo que no empiecen, dicen, sí, lacté 6 meses o 1 año, pero
una vez al día y lo demás fue mamila, ¿no? De leche Fórmula. de fórmula. Entonces, pues no, realmente no fue lactancia bien llevada. Si se lleva 6 meses bien, por lo menos, sí hay una disminución de la posibilidad de desarrollo de, sobrepeso y obesidad en los niños, y eso mucho tiene que ver con la microbiota, porque es importantísimo el desarrollo de una extraordinaria microbiota Ujú, para disminuir la posibilidad de la obesidad. Este es un tema muy, muy grande, no me voy a meter cómo ujú, qué pasa realmente, pero si no hay una buena microbiota en el bebé, va a afectar a largo plazo, seguro. ujú, Hasta en países como en Dinamarca hay un laboratorio muy bueno, que están ya desarrollando probióticos para el bebé, ujú. para la mamá, y que desde ahí cuidan muchísimo en los bebés la microbiota, ¿no? Okey. Y nadie pensaría en eso. Y también, es importante reconocer que en el primer año de vida se crean el número de las células adiposas, los adipocitos. Ujú, Entonces, si tú en el primer año de vida tuviste una buena lactación, que es cuando introduces los alimentos, después de la lactancia a los bebés, y si no tienes un bebé, con sobrepeso, que antes que eran los bebés gorditos dizque ajá, bonitos, eh, si tienes un buen número de desarrollo normal de adipocitos, eso es la clave para que después haya una menor incidencia de obesidad. Si tú tienes un niño puede desarrollar, por un decir, es un invento, 1,000,000 y un niño 3,000,000, ya desde ahí, desde el primer año de vida, el de 3 ya tiene mayor incidencia de desarrollar más el sobrepeso, ¿no? okey. ¿Cómo dijiste la alimentación después de la lactancia o Ablactación, ablactación? sí. Okey. Es cómo le introduces Sí, y sí, qué alimentos le sí. debes de introducir, y no introducir casi a la semana. Lo por primera vez en tu vida vas a comer alimentos y te dan Y te dan dulces o alimentos chocomilk o bueno, procesados, ¿no? sí. Entonces, esa es la clave de ir Ajá. introduciendo adecuadamente, Sí, las sanamente, papillitas de y que hay un orden de cuándo las verduras, cuándo los cereales, cuándo las ujú. proteínas y así, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Este, entonces, recomendaciones para que tú también nos platiques, Leti. Las recomendaciones sería, eviten el azúcar desde los refrescos, los famosos juguitos, hay una cantidad de bomba de azúcar, bebidas deportivas solamente se dan en ciertos momentos, no de agua de uso, como decimos. Ujú. Eh, por ejemplo, ahí moverse, Leti, ahí yo creo que es importantísimo, que eso nos los vas a tocar al Sí. ratito, evitar tanta exposición a las ondas electromagnéticas y radiación, por ejemplo, en los celulares, los cables, computadoras, que ahorita los niños tienen más exposición que antes, y se ha comprobado que influyen estas ondas hasta en disminuir la capacidad de quemar calorías Qué y de impresión. dormir bien y de estabilidad emocional, etcétera, y por lo tanto influye en el peso, indirectamente. Cuidar el dormir muy bien, ¿no? Los adolescentes deben de tener un buen ciclo de 8 a 10 horas, los niños de 9 a 12, y si duermen antes de las 8 de la noche, hay un estu han estu ha habido estudios que se ha comprobado que con que duerman antes de las 10 de la noche, es más fácil que no suban de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se acumula tan fácilmente la grasa En en el el hígado, cuerpo, sí, ¿no? sí. Y también predomina que, se nivela la producción de la grelina, que es la que nos provoca y controla la saciedad y el hambre. Y entonces, va a ayudar a que el niño no tenga tanta hambre, o el Ujú. adolescente, y también los adultos, ¿no? Entonces, buenos hábitos de alimentación en casa, en los papás, los niños imitan a los padres, cómo comemos. Y la responsabilidad y no la negligencia, ¿no? Es nuestra responsabilidad de todos de cuidar a nuestros futuros niños y jóvenes, y que quieres que tu hijo coma bien, tú come verduras, come sano, haz ejercicio y platícanos, Leti, exactamente sobre eso, Leti. Cuéntanos cómo el control de peso, afecta en cuanto a los niños, el ejercicio, Bueno, etcétera. aquí quiero mencionarte, tú recuerdas que fuimos a un congreso de hospitales civiles de Guadalajara, Ujú, aquí en Guadalajara, que organiza la Universidad de Guadalajara, y que vino un investigador que nos pareció interesantísimo, Ian Jansen, que es experto en problemas de sedentarismo. sí. O sea, sí de actividad física, pero él explora más el sedentarismo porque es lo que predomina.
en el mundo, el Exacto. sedentarismo, la gente que se niega a moverse. Entonces, él estudia tanto en niños de preescolar como de adolescentes hasta 14 años, y el doctor trabaja en la Universidad de Queens en la Facultad de Medicina de Canadá. Entonces, tiene ya más de 25 años conduciendo estos estudios y mostrando los resultados acerca de las pautas que hay que tener para que un niño crezca saludable y inculcarle la actividad física, porque a veces lo que uno cree que es actividad física no lo es. Es bien importante por eso tener un especialista a tu lado. Él contaba en esa vez que lo vimos, hizo un estudio de niños que van al fútbol. ¿Qué es lo más común? Los niños de primaria los meten al equipo de fútbol 2 horas en la tarde y ya, ¿no? Y resulta que de esos niños muy poquitos hacían ejercicio porque pues ahí les ponían un calentamiento y luego, órale, vámonos a la cancha a jugar un partido. Entonces, los profesores, entrenadores, solo elegían a los más hábiles físicamente para entrar a la cancha. Quiere decir que los otros niños estaban en la banca 1 hora 45 minutos. O sea, esas 2 horas que el papá creyó, es que mi hijo hace fútbol. No, no está haciendo fútbol. No. No está entrenando, o sea, va ahí a ver a los demás jugar y luego los meten como 10 minutos ya nada más porque no diga nada el papá, ¿no? Los meten 10 minutos. Eso no es ejercicio. El doctor Jansen ha hecho muchos estudios y él dice que son 60 minutos como mínimo para los niños y para los adolescentes. 60 minutos al día. Esa tabla también, que es un valor que han dado los estudios del American College Sport of Medicine, que es la institución más reconocida a nivel mundial, que dice estas pautas, ¿no? Y esta pauta, por ejemplo, en adultos, que lo vamos a ver en el siguiente podcast, ya no aplica tanto, pero en niños sí, mínimo 60 minutos al día. Entonces, desgraciadamente, fíjate, para aquí sí dar números, en México solo 15.4% de los niños entre los 10 y 14 años realizan por lo menos 60 minutos de actividad física, ya demostrado. Y ese porcentaje sube a niños inactivos, adolescentes inactivos, a 53.7% de adolescentes entre los 15 y los 19 años. Y voy a decir lo mismo que tú, que es lo mismo que me preocupa a mí, que nuestra juventud no se está preparando. O sea, están siendo vulnerables, no están construyendo un organismo y cuerpos saludables cuando más importante es, porque cuando tú naces en tus primeros 7 años es cuando se forma la fortaleza del sistema inmune, por ejemplo, ¿no? Es la fortaleza de los huesos, se forma antes de los 12 años, antes de que empiece la pubertad, la adolescencia. En ese momento es cuando se forma la fortaleza de los huesos. Después, la potencia muscular. La calidad del músculo se forma también en esos años. Claro, la puedes seguir desarrollando, pero ¿de qué va a depender que sí tenga yo resultados ya en mi adultez? Pues de lo que hiciste cuando eras niño, ¿no? En tus primeros años. Y lo que te decía del sistema inmune es lo que está matando a la gente. Es un sistema inmune vulnerable a que cualquier bichito haga desastres en el organismo. La falta de integración e interacción social también es bien importante, y en esas edades es cuando el niño puede practicar su interacción social, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que nos diría aquí la psicóloga Pili, que es bien importante. Cuando tú estás chico y te meten, aunque estés incómodo y no te guste, pues ya estás en el equipo de básquet, de fútbol, de natación, en la clase de ballet, en la clase de taekwondo, y ahí formas tus primeras relaciones sociales. Y eso como que no lo ven. Y eso también es importante para mantener tu salud y un peso saludable, ¿no? Entonces, pues por mi parte, eso es lo que yo tenía que aportar, que me preocupa mucho que los papás ahora le obedecen a los niños, ¿no? Ni siquiera negocian con el niño, porque yo tampoco hablo de que los obliguen a hacer ejercicio, pero vamos a poner un ejemplo. Tú tienes tu niño de 5 años y ya dices, ya es momento de llevarlo a clases, te lo llevas al karate y el niño sale frustrado y enojado porque no le salieron las cosas, porque el maestro lo regañó o le dijo algo y porque había niños más avanzados que él, ¿no? Y se compara. Entonces sale y el papá le pregunta, ¿cómo te sentiste? No, no me gustó, yo ya no quiero venir. Ah, bueno, y ya. O sea, el papá le obedece al hijo, dice, ya no te voy a traer. En lugar
Pues, es lógico que el niño se sintió mal, pues claro, hay niños más avanzados, no se sintió bien, pero de eso se trata, fortalecerle el carácter y la voluntad al niño. Porque los maestros que dan este tipo de clases en academias que son especialistas para niños, tienen manera de integrarlos poco a poco, solo hay que dejar que pase el tiempo. Entonces, ¿qué tendría que hacer un papá? Decirle, ¿sabes qué? Ya compré el uniforme y ya pagué la inscripción y acuérdate que el dinero no me lo regalan. ¿Qué te parece si vienes 3 meses? Y tú cúmpleme y si de plano ya en 3 meses vemos que no te gusta, ya te saco y vemos que otra cosa, pero ya no es así. Entonces sí me preocupa mucho. ¿Y te acuerdas del video de Poncho que les queremos recomendar aquí en el podcast? Por favor, busquen en YouTube, así se llama el video de Poncho, un niño de 12 años que le dio un infarto en el patio de la primaria. Primaria. Se ve en la cámara de la escuela cómo viene Poncho bajando las escaleras, se agarra su corazoncito y cae. Llega la ambulancia, se lo llevan todavía vivo, pero ya muere en el trayecto. Entonces, cuando entrevistan al doctor, él dice, este niño tenía ya arteriosclerosis fuerte y seguramente pasó por un problema ya de presión alta. ¿Y cómo es posible que la mamá no trabajaba? La mamá estaba en casa. ¿Por qué no se dieron cuenta? O los tíos. Y en el video se ve a este Ponchito en su cumpleaños, creo que en su cumpleaños 12, que lo entrevista el tío y el niño está así. Eso no es normal. Claro. Y al final dicen los papás que el niño murió de obesidad. Ese niño no murió de obesidad, murió de negligencia. Porque yo no puedo creer que entre toda la familia no se hayan dado cuenta que Ponchito tenía un problema. Y es muy curioso porque no crean que el niño, lo van a ver en el video, no se ve obeso. O sea, no es un niño que digas, wow, es un gordito. Se ve rellenito, pero era muy alto. Entonces, como que podrían decir, es que está grandote, por eso tiene su cuerpo así. Exactamente. Y fíjate que ayer vi un video que también me acordé ahorita, porque le ponen un pastel a un bebé, de 2 años, y estaba tan desesperado comiendo el betún, pero se veía así de... Adicción. Es una adicción. Y dije, ¿cómo desde los 2 años ya le están fomentando? Y se lo acercaban más y se acabó todo el betún del pastel. Dije, híjoles. Y porque a la mamá ya tenía esa adicción, que es lo que hablabas tú, o sea, se les hereda. Y era una así, el bebé se lo embarraba y así, pero se le notaba una desesperación exactamente de adicción, ¿no? adicción. Ay, Y por miedo. último, retomando, quisiera así nada más aclarar, al principio mencionaba lo de las tablas, no es crítica ni nada, con todo respeto a nuestro instituto y a las tablas, más bien yo me refería que los requerimientos han cambiado, pero pues en todos los países son diferentes, pero más bien saben qué es, que nosotros también absorbemos menos. Entonces, antes a lo mejor necesitábamos una dosis baja de algo, pero ahorita por lo que les decía de los alimentos, cómo se hacen, y nosotros absorbemos menos, nuestras enzimas digestivas ya están alteradas, etcétera. Y entonces sí hay una deficiencia de nutrimentos, ¿no? Entonces, con todo respeto con las tablas mexicanas también. Sí. Y con todo respeto a la idiosincrasia de cada persona, Exactamente. pero ya no podemos poner de pretexto que no sabíamos. Todos tienen celular, la gran mayoría, yo creo el 90% de la gente, y todos tienen redes sociales. Sí, Podrían hagamos buscar algo. una red social que tenga educación en nutrición. Y sí, hagamos algo, Marcia. Hagamos algo. Con esto cerramos el día de hoy. Gracias por regalarnos corazones. Si quieres saber más sobre bienestar integral, no te pierdas los siguientes episodios. Al momento de compartir este podcast, compartes bienestar.